A la viuda solo le dejaron una casa aislada sobre la roca, y cuando entró comenzó a gritar. Cuando enterraron a Tomás, Elena creyó que lo peor había pasado. Se equivocó. Su cuñado Rodrigo, con una sonrisa de hiena, le arrebató todo: las tierras fértiles, la casa principal, el futuro de sus 3 hijos. El notario ni siquiera la miró a los ojos cuando firmó los papeles. Los vecinos cerraron sus puertas, y en medio de su dolor más profundo, le entregaron su herencia: una casa destartalada construida sobre una roca en medio del río Batopilas, rodeada de agua furiosa, aislada del mundo. Era una burla, un insulto final, el lugar donde nadie querría vivir. Elena cargó a sus hijos y cruzó ese río helado hacia su nuevo infierno, bajo la mirada burlona de quienes la traicionaron. La casa estaba sellada, abandonada por décadas, con tablones clavados en las ventanas como si guardara secretos que nadie debía ver. Cuando finalmente logró abrir la puerta y entró en la penumbra que olía a madera vieja y a tiempo detenido, Elena cayó de rodillas y comenzó a gritar. No era un grito de terror, era algo mucho más profundo, algo que cambiaría todo, porque lo que Elena encontró dentro de esa casa maldita no era lo que nadie imaginaba, y lo que estaba enterrado bajo esa roca despreciada iba a convertir a una viuda humillada en la mujer más peligrosa de la sierra, la que su cuñado nunca debió traicionar. Esta es la historia de cómo la piedra que todos desecharon se convirtió en la piedra angular, y de cómo una mujer descubrió que a veces las peores maldiciones esconden las mayores bendiciones. Cuéntanos aquí abajo, en los comentarios, de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. El notario cerró la carpeta de piel gastada y miró a Elena por encima de sus lentes, con una mezcla de lástima y vergüenza que ella reconoció de inmediato. Rodrigo, el hermano de Tomás, estaba sentado al otro lado del escritorio con las manos cruzadas sobre el vientre, una sonrisa apenas contenida bailando en las comisuras de sus labios. A su lado Irma, su esposa, revisaba las uñas con indiferencia fingida, pero Elena podía sentir la satisfacción que emanaba de ella como un perfume barato y empalagoso. «Señora Salazar», dijo el notario con voz temblorosa, «lamento informarle que según los documentos que el señor Rodrigo presentó ante este despacho, la propiedad principal y las tierras cultivables registradas a nombre de su difunto esposo pasan ahora a manos de su hermano, quien aparece como heredero legítimo en un testamento anterior que...» «Eso es mentira», interrumpió Elena, con la voz apenas un susurro ronco. «Tomás me dijo que todo estaba a mi nombre. Me lo juró la noche antes de...» «Lo siento mucho», cortó el notario sin mirarla a los ojos. «Los documentos están en regla. Tienen fecha certificada de hace 12 años. Sin embargo», agregó, levantando un dedo como si eso fuera a consolarla, «sí hay una propiedad que le corresponde, una casa que el difunto adquirió hace muchos años y que, según consta aquí, está a nombre de usted y de sus 3 hijos». Elena sintió un destello de esperanza atravesarle el pecho como una corriente eléctrica. Rodrigo se removió incómodo en su silla. «¿Dónde está esa casa?», preguntó Elena enderezando la espalda. El notario carraspeó. Rodrigo se rió entre dientes, un sonido seco y cruel. «Está en el río», dijo Irma con voz melosa. «En medio del río, para ser exactos, sobre una roca. Nadie la ha habitado en décadas. Ni siquiera sé cómo sigue en pie». «Es una construcción antigua», añadió el notario, tratando de sonar profesional. «Fue edificada por mineros en el siglo XIX, sobre una formación rocosa natural que emerge del cauce del río Batopilas. El acceso es complicado, pero legalmente es suya». Elena miró fijamente a Rodrigo. Los ojos de ese hombre eran los mismos de Tomás, pero sin el calor, sin la bondad que había amado durante 15 años. Rodrigo sostuvo su mirada y se encogió de hombros. «Tomás siempre fue un soñador», dijo con desdén. «Probablemente compró esa ruina pensando que valdría algo algún día. Pero bueno, algo es algo, ¿no, cuñadita?». Elena apretó los puños sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Mateo,
Su hijo mayor de 11 años estaba afuera con sus dos hermanas menores, Lucía y Daniela, esperando en el coche destartalado que apenas había logrado arrancar esa mañana. Pensó en sus rostros, en la confianza ciega que tenían en ella, en las preguntas que harían cuando regresara. «Firme aquí», ordenó el notario, deslizando un papel hacia ella. «El desalojo de la casa principal debe efectuarse en un máximo de 3 días». Elena firmó con mano temblorosa, no por miedo, sino por la rabia que le quemaba las entrañas. 3 días después, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta, Elena cargaba la última caja de cartón hacia la camioneta prestada de don Esteban, el único vecino que había tenido el valor de acercarse a ayudarla. Rodrigo e Irma observaban desde el porche de la casa que ya no era suya, con expresiones de triunfo mal disimulado. Otros vecinos asomaban desde sus ventanas, pero nadie salía. La vergüenza ajena los mantenía encerrados, o quizás era algo peor, el alivio de no ser ellos los despojados. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucía, de 8 años, con la muñeca de trapo que Tomás le había regalado en su último cumpleaños, apretada contra su pecho. «A nuestro nuevo hogar», respondió Elena, cerrando la compuerta de la camioneta con más fuerza de la necesaria. «¿Es bonito?», insistió Daniela, la menor de apenas 6 años. Elena se agachó frente a sus 3 hijos, tomó sus manos y les miró uno por uno a los ojos. «Va a ser nuestro», dijo con firmeza, «y eso es lo único que importa». El camino hacia el río tomó casi 2 horas por una vereda sinuosa que serpenteaba entre pinos y encinos. Don Esteban conducía en silencio, lanzando miradas preocupadas a Elena por el espejo retrovisor. Cuando llegaron al punto más cercano al río, se detuvo y apagó el motor. «Es ahí», dijo, señalando con el dedo hacia una construcción de madera oscurecida por el tiempo que se alzaba sobre una enorme roca plana en medio de las aguas turbulentas del Batopilas. El río rugía con fuerza, hinchado por las lluvias recientes de la sierra. Elena bajó de la camioneta y caminó hacia la orilla. La casa parecía sacada de una pesadilla, pequeña, inclinada levemente hacia un costado, con las ventanas cubiertas de tablones clavados. La roca sobre la que se asentaba era gris y lisa, pulida por siglos de corriente. El agua la rodeaba por completo, formando remolinos espumosos que golpeaban contra la piedra con violencia hipnótica. «¿Cómo se cruza?», preguntó Elena, sintiendo que el estómago se le hundía. Don Esteban señaló hacia una maroma gruesa que colgaba entre 2 postes, uno clavado en la orilla y otro en la roca misma. Atado a la cuerda había un canasto de metal oxidado, lo suficientemente grande para caber una persona o varias cajas. «Se usa el canasto», explicó el anciano. «Se jala con la cuerda. Tomás lo instaló hace años, pero no sé si aún aguanta el peso». Mateo se acercó al borde del agua, estudiando el mecanismo con la seriedad de un adulto atrapado en cuerpo de niño. «Yo puedo hacerlo», dijo. «Ayudé a papá con las poleas del granero, es lo mismo». Elena sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Ese niño no debería estar pensando en poleas ni en supervivencia. Debería estar jugando, yendo a la escuela, siendo un niño. Pero el mundo no les había dado esa opción. «Primero probaremos con las cajas», decidió Elena. Pasaron la siguiente hora trasladando sus pertenencias. El canasto crujía y se balanceaba peligrosamente sobre el agua, pero resistió. Cuando todo estuvo del otro lado, don Esteban abrazó a Elena con torpeza. «Si necesitan algo, manden aviso con alguien del pueblo», murmuró, «aunque no sé quién querrá venir hasta acá». Elena asintió, incapaz de hablar. Cuando la camioneta de don Esteban desapareció por el camino, Elena se volvió hacia sus hijos. Lucía lloraba en silencio. Daniela temblaba. Mateo tenía la mandíbula apretada, tratando de ser fuerte. «Juntos», dijo Elena, metiéndose en el canasto con Daniela en brazos. «Siempre juntos». El cruce fue aterrador. El agua bramaba debajo de ellos, salpicando el metal del canasto. La cuerda gemía bajo el peso. Elena jalaba con todas sus fuerzas, centímetro a centímetro, mientras Daniela hundía el rostro en su cuello. Cuando tocaron la roca, Elena casi sollozó de alivio. Hicieron 3 viajes más.
En el último, con Mateo y Lucía aferrados a ella, Elena pisó finalmente la superficie de la roca y sintió su textura bajo las suelas gastadas de sus zapatos. Era sólida, antigua, inamovible, como ella tendría que ser. La casa se alzaba frente a ellos, más pequeña de lo que parecía desde la orilla. La madera estaba hinchada por la humedad, oscurecida casi hasta el negro. Una sola ventana sin tablones mostraba el interior en penumbras. La puerta principal estaba cerrada con un candado herrumbrado. «Mateo, busca el martillo», ordenó Elena. El niño rebuscó entre las cajas hasta encontrarlo. Elena golpeó el candado 3 veces antes de que se partiera con un chasquido metálico. Empujó la puerta. Esta se resistió, atascada por la humedad y el tiempo. Elena empujó más fuerte, poniendo todo su peso, toda su desesperación, toda su rabia contenida. La puerta cedió de golpe. El interior estaba sumido en una oscuridad casi absoluta. Un olor a madera vieja y a tierra húmeda golpeó sus sentidos. Elena dio un paso adelante, parpadeando para acostumbrarse a la penumbra. Sus pies rozaron algo en el suelo. Miró hacia abajo. Había una trampilla de madera en medio del piso, y estaba entreabierta. Elena se arrodilló y levantó la tapa con manos temblorosas. Una escalera de madera descendía hacia una oscuridad aún más profunda. Pero había algo más. Un resplandor débil provenía de abajo, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida. Elena bajó el primer escalón, el segundo, el tercero. Cuando sus pies tocaron el suelo del sótano excavado en la roca misma, cuando sus ojos se ajustaron y vio lo que había allí, cuando comprendió lo que Tomás había hecho, se le doblaron las rodillas. Y entonces Elena comenzó a gritar. El grito de Elena no era de terror. Era un alarido desgarrador que brotaba desde lo más profundo de su pecho, una mezcla de dolor, asombro y rabia acumulada que finalmente encontraba salida. Sus rodillas tocaron el piso de piedra pulida del sótano y sus manos se cubrieron el rostro mientras los sollozos la sacudían como ráfagas de viento. ¡Mamá! La voz de Mateo resonó desde arriba, cargada de pánico. Los pasos de los 3 niños retumbaron en la escalera de madera. «Mamá, ¿qué pasa?» Pero Elena no podía responder, no todavía. Sus ojos recorrían el espacio que Tomás había excavado en secreto, probablemente durante años, sin que ella lo supiera. El sótano era más grande de lo que la casa misma sugería desde afuera, tallado directamente en la roca viva con precisión casi sobrenatural. Las paredes de piedra gris brillaban con la luz tenue de 3 lámparas de aceite que colgaban de ganchos de hierro, sus mechas ardiendo con llamas diminutas que debían haber estado encendidas por ¿cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? A lo largo de las paredes había estantes de madera de cedro, el aroma dulce y resinoso inconfundible incluso en ese espacio cerrado. Los estantes estaban repletos de provisiones, latas de conservas apiladas con orden militar, sacos de frijol y arroz, frascos de cristal con miel oscura, cajas de galletas selladas, garrafones de agua, mantas dobladas con precisión, ropa limpia envuelta en papel encerado. Había herramientas colgadas en una pared, hachas, sierras, martillos, todo engrasado y listo para usar. En un rincón descansaba un cofre de madera labrada con incrustaciones de metal, cerrado con un candado que brillaba como si fuera nuevo. Pero lo que había roto a Elena, lo que la había hecho caer de rodillas, era la mesa en el centro del espacio. Sobre ella, bajo un cristal protector, había una fotografía enmarcada de su boda. Elena y Tomás sonreían bajo un arco de flores blancas, jóvenes y llenos de esperanza. Y junto a la fotografía, sostenido por un pisapapeles de piedra, había un sobre de papel manila con su nombre escrito en la letra inclinada y firme de su esposo. Para Elena, mi roca. Mamá. Mateo llegó primero al fondo de la escalera y se quedó paralizado. Lucía y Daniela se aferraron a él, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es este lugar? Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie con esfuerzo. Respiró profundo, tratando de controlar el temblor de su voz. «Es un regalo», dijo finalmente.
de su padre. Caminó hacia la mesa con pasos lentos, casi temerosos, como si el sobre fuera a desvanecerse si lo tocaba. Sus dedos rozaron el papel grueso y áspero. Lo levantó y lo sostuvo contra su pecho por un momento, cerrando los ojos. Podía sentir la presencia de Tomás en ese espacio, en cada clavo martillado, en cada provisión cuidadosamente almacenada, en cada lámpara encendida, como si él supiera que ella llegaría exactamente en ese momento. «Léelo, mamá», susurró Lucía. Elena rasgó el sobre con cuidado y extrajo varias hojas dobladas. La primera era una carta escrita a mano. Comenzó a leer en voz alta, aunque su voz se quebraba cada pocas palabras. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que mi hermano hizo exactamente lo que yo sabía que haría. Rodrigo siempre codició estas tierras, incluso cuando éramos niños. Nuestro padre se las dejó a mí porque sabía que Rodrigo las arruinaría, pero mi hermano nunca lo aceptó. Perdóname por no haberte contado todo. Perdóname por guardar secretos, pero necesitaba protegerte de una manera que él no pudiera anticipar». Elena hizo una pausa. Mateo se acercó más, con los ojos fijos en la carta. Lucía se abrazaba a sí misma. Daniela miraba las provisiones con fascinación infantil. «Esta casa», continuó Elena leyendo, «fue construida por mi bisabuelo durante la fiebre del oro. La usaban los mineros como refugio seguro cuando el río crecía y para esconder lo que encontraban antes de declararlo. Está edificada sobre la roca más sólida de todo el valle. Lo que Rodrigo no sabe, lo que nadie sabe excepto yo y ahora tú, es que esta roca y todo lo que hay debajo de ella me pertenece legalmente. Compré los derechos minerales hace 12 años, cuando Rodrigo falsificó el primer testamento. Sí, Elena, hace 12 años. Lo supe desde entonces. Contraté a un abogado en Chihuahua, uno que Rodrigo no conoce, y preparé todo». La mano de Elena temblaba tanto que casi no podía sostener el papel. «En el cofre que está en la esquina encontrarás los documentos originales, las escrituras reales de toda la propiedad, las que nuestro padre registró a mi nombre ante un notario federal. También encontrarás el título de esta casa y de los derechos minerales del río. Y encontrarás algo más, un mapa. Debajo de esta roca hay una veta de plata que mi bisabuelo nunca llegó a explotar completamente. No es una fortuna, pero es suficiente para que tú y nuestros hijos vivan sin depender de nadie». Elena dejó caer la mano que sostenía la carta. Sus piernas apenas la sostenían. Mateo tomó el papel que había caído al suelo y siguió leyendo con voz clara y firme, demasiado madura para su edad. «He dejado provisiones para 6 meses. He dejado herramientas. He dejado instrucciones para pescar en el río sin peligro. Hay un sistema de redes y poleas que instalé en el lado norte de la roca. Elena, sé que esto parece una locura. Sé que parece cruel haberte dejado sin explicaciones, pero Rodrigo tiene ojos y oídos en todas partes. Si hubiera sabido de este lugar, lo habría destruido antes de que tú pudieras usarlo. Esta casa parece un castigo, una burla, el último insulto de una familia despiadada. Eso es exactamente lo que necesitaba que pareciera. Nadie querrá una casa en medio del río, nadie la reclamará, nadie te molestará aquí, y desde aquí, cuando estés lista, cuando hayas descansado y sanado, podrás recuperar todo lo que es nuestro. Podrás darles a nuestros hijos el futuro que merecen. Te amo, mi roca, siempre te amé. Tomás». El silencio que siguió fue aplastante, roto solo por el rumor distante del río y el crepitar suave de las lámparas de aceite. Elena se dejó caer en la única silla que había junto a la mesa. Sus hijos se acercaron y la rodearon, formando un círculo apretado de cuerpos pequeños y cálidos. «Papá lo sabía», murmuró Lucía. «Sabía lo que iba a pasar. Y nos protegió», añadió Mateo con la voz enronquecida por lágrimas que no derramaba. Elena los estrechó contra ella, aspirando el olor de sus cabellos, sintiendo el latido de sus corazones. Durante las últimas semanas había creído que todo estaba perdido, que la muerte de Tomás había marcado el fin de cualquier esperanza.
Había creído que la expulsión era el golpe final, la confirmación de que el mundo era cruel e injusto. Pero Tomás había visto más allá. Había jugado una partida de ajedrez contra su propio hermano desde la tumba. «Vamos a ver qué hay en ese cofre», dijo Elena finalmente, secándose las lágrimas y poniéndose de pie con renovada determinación. Se acercó al cofre de madera labrada. El candado era pequeño pero robusto. Elena buscó en el sobre y encontró una llave diminuta envuelta en un pedazo de tela. La insertó en el candado y giró. El mecanismo cedió con un clic satisfactorio. Cuando Elena levantó la tapa, el olor a papel viejo y a metal se elevó como un suspiro. Dentro había carpetas organizadas con etiquetas escritas a mano, escrituras originales, títulos de propiedad, derechos minerales, testamento certificado, cartas al abogado. Pero había algo más. En el fondo del cofre, envuelto en terciopelo negro, había un objeto pesado. Elena lo levantó con cuidado y retiró la tela. Era una roca del tamaño de su puño, pero no era una roca común. Bajo la luz tenue de las lámparas, brillaba con vetas plateadas que serpenteaban por su superficie como ríos de luz congelada. Plata pura incrustada en cuarzo. «Es hermosa», susurró Daniela, tocando la piedra con un dedo. «Es prueba», corrigió Elena. «Prueba de que todo lo que escribió tu padre es verdad». Mateo tomó una de las carpetas y la abrió. Sus ojos se movieron sobre los documentos con la concentración de alguien que intenta descifrar un idioma extranjero. «Mamá, aquí dice que el abuelo registró las tierras ante un juez federal hace 30 años. Hay un sello, y aquí está el nombre de papá como heredero único». Elena sintió que algo cambiaba en su interior. No era esperanza, todavía no. Era algo más sólido, más peligroso. Era certeza. La certeza de que Rodrigo no solo era un ladrón, sino un ladrón torpe que había dejado evidencia de su crimen esparcida por todo el valle. «Tenemos que esconder esto», dijo Elena, cerrando el cofre con firmeza. «Nadie puede saber que lo encontramos, todavía no». «¿Por qué no?», preguntó Lucía. «Podríamos ir mañana al notario y mostrarle los papeles». «Porque ese notario trabaja para Rodrigo», explicó Elena, «o al menos le debe favores. Si vamos ahora sin preparación, sin un plan, pueden destruir estos documentos. Pueden decir que son falsificaciones. Pueden hacer desaparecer al abogado que papá contrató en Chihuahua». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Mateo. Elena miró a su hijo mayor a los ojos. En ellos vio el reflejo de Tomás. La misma determinación, la misma inteligencia silenciosa. «Hacemos exactamente lo que tu padre planeó», respondió. «Nos quedamos aquí. Sobrevivimos. Aprendemos a pescar en ese río. Usamos las provisiones. Y mientras todos piensan que estamos derrotados, que esta casa es nuestro castigo, nosotros nos hacemos más fuertes. Y cuando llegue el momento justo, cuando nadie lo espere, entonces actuamos». «¿Cuánto tiempo?», insistió Lucía. «El que sea necesario», dijo Elena con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Pasaron el resto del día explorando el sótano y la casa superior. El diseño era ingenioso. La trampilla quedaba oculta bajo una alfombra raída que alguien podría pisar sin notar nada raro. En la planta superior había 4 catres plegables guardados en un armario empotrado, junto con más mantas y almohadas. La estufa de leña estaba limpia y funcional. Había una letrina exterior construida en un saliente de la roca, protegida del río por una cerca de madera. Cuando cayó la noche, Elena encendió la estufa y calentó una lata de sopa de verduras. Comieron en silencio, sentados en el suelo de madera, escuchando el rugido constante del agua. Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes en las paredes. Daniela se quedó dormida con la cabeza en el regazo de Elena. Lucía bostezaba cada pocos minutos. Solo Mateo permanecía despierto, mirando fijamente la trampilla cerrada. «Mamá», dijo finalmente. «¿Sí? ¿Crees que papá sabía que iba a morir?». La pregunta golpeó a Elena como un puño en el estómago. Quiso mentir, decir que no, que había sido un accidente repentino. Pero Mateo merecía la verdad. «Creo que sabía que algo malo podía pasar», respondió con cuidado. «Tu padre era cuidadoso.
Siempre pensaba en el futuro, en protegernos, y creo que sabía que Rodrigo era capaz de cualquier cosa. Mateo asintió lentamente, procesando las palabras. «Entonces vamos a ganar», dijo con una convicción que no admitía dudas, «porque papá ya nos dio las herramientas para hacerlo». Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos otra vez. Esa noche, acostados en los catres bajo mantas que olían levemente a cedro, Elena no podía dormir. Escuchaba la respiración profunda de sus hijos, el canto incansable del río, el viento que silbaba entre las grietas de la madera. Pensó en Rodrigo e Irma, probablemente cenando en la mesa que había sido suya, durmiendo en la cama que había compartido con Tomás, contando el dinero de la cosecha que no habían sembrado. Pensó en el notario cobarde y en los vecinos silenciosos. Pensó en don Esteban, el único que había tendido una mano. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que acababa de encontrar. Y entonces, en la oscuridad, Elena sonrió. 3 días después, al amanecer, Elena estaba en el lado norte de la roca, donde Tomás había instalado el sistema de pesca. Era una estructura sorprendente, una serie de poleas y redes que permitían capturar peces sin arriesgar la vida en el agua. Mateo la ayudaba a bajar la primera red mientras las niñas observaban desde la casa. El aire olía a pino y a humedad. El cielo tenía ese tono rosado pálido que anuncia un día claro. Elena estaba jalando la cuerda cuando escuchó un grito desde la orilla del río. Se volvió bruscamente. Había un hombre parado allí, junto al poste donde estaba amarrada la maroma del canasto. No era don Esteban, era más joven, vestía ropa de trabajo sucia y tenía una expresión de sorpresa en el rostro curtido por el sol. «Señora Salazar», gritó el hombre por encima del ruido del agua. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién era? ¿Venía de parte de Rodrigo? ¿Los habían encontrado tan pronto? «¿Quién es usted?», gritó de vuelta, sin soltar la cuerda de la red. El hombre se quitó el sombrero de paja y lo sostuvo contra su pecho. «Mi nombre es Gabriel Montoya», respondió. «Soy el abogado que contrató su esposo en Chihuahua y tengo información urgente que debe escuchar antes de que sea demasiado tarde». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Mateo dejó caer la cuerda que sostenía y dio un paso protector hacia su madre. Desde la casa, Lucía asomó la cabeza por la puerta entreabierta, con Daniela escondida detrás de ella. «No se acerque», gritó Elena, con voz firme pero sin soltar la red. Su mente corría a toda velocidad. ¿Cómo sabía ese hombre dónde encontrarlos? ¿Realmente era el abogado de Tomás o era una trampa de Rodrigo? Gabriel Montoya permanecía inmóvil en la orilla, con el sombrero todavía presionado contra su pecho. Era un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por arrugas prematuras alrededor de los ojos y una barba de 3 días que le daba aspecto de haber viajado toda la noche. Llevaba una mochila de cuero desgastado, colgada al hombro. «Entiendo su desconfianza», gritó Gabriel, alzando una mano en señal de paz. «Tomás me dijo que usted sería cautelosa. Me dijo que le dijera esto si alguna vez nos encontrábamos. La roca que desecharon los constructores». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esas eran las mismas palabras que Tomás le había susurrado la última noche que pasaron juntos, cuando ella se había quejado de lo injusto que era el mundo. Él la había abrazado y le había dicho: «Recuerda, mi amor, la roca que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular. A veces lo que otros descartan es lo más valioso». Mateo miró a su madre con preguntas en los ojos. Elena asintió levemente y dejó la red asegurada en su gancho. «Voy a mandar el canasto», gritó Elena, «pero si intenta algo, mi hijo tiene un rifle en la casa». Era mentira. No tenían rifle, pero Gabriel no lo sabía. El hombre asintió con solemnidad. Elena y Mateo comenzaron a jalar la polea, moviendo el canasto de metal oxidado desde la roca hacia la orilla. Gabriel subió con movimientos cuidadosos, aferrándose a los bordes mientras el canasto se balanceaba sobre el agua espumosa. Cuando llegó a la mitad del trayecto, una ráfaga de viento hizo que la estructura entera se sacudiera violentamente.
Gabriel cerró los ojos y se aferró con más fuerza, pero no gritó ni protestó. Cuando finalmente tocó la roca, Gabriel bajó del canasto con las piernas temblorosas. Se tomó un momento para recuperar el aliento antes de volverse hacia Elena. «Gracias por confiar», dijo con voz ronca. «No he confiado en nada todavía», replicó Elena, cruzándose de brazos. «Pruebe quién es». Gabriel se descolgó la mochila de cuero y la abrió con cuidado. Sacó una carpeta color manila idéntica a las que Elena había encontrado en el cofre del sótano. En la cubierta, escrito con la letra inconfundible de Tomás, decía: «Copia de seguridad, Gabriel Montoya». Su esposo era un hombre precavido, explicó Gabriel, extendiendo la carpeta hacia Elena. «Me contrató hace 12 años, cuando descubrió que su hermano había falsificado un testamento. Tomás no solo preparó estos documentos, sino que dejó copias en 3 lugares diferentes. Una con usted, que imagino ya encontró, una conmigo, y una tercera en una caja de seguridad en el Banco Nacional de Chihuahua». Elena tomó la carpeta y la abrió. Eran efectivamente copias de las escrituras, los títulos de propiedad y el testamento real. Había también fotografías de los documentos originales, selladas y fechadas por un notario federal. «Si tiene todo esto», dijo Elena lentamente, «¿por qué no apareció cuando Rodrigo nos expulsó? ¿Por qué esperó hasta ahora?» Gabriel se pasó una mano por el cabello despeinado y suspiró profundamente. «Porque Tomás me dio instrucciones muy específicas», respondió. «Me dijo que no debía intervenir inmediatamente después de su muerte, que debía esperar hasta que usted estuviera aquí, en esta casa, porque era el único lugar donde Rodrigo no podría alcanzarla antes de que pudiéramos actuar legalmente». «¿Por qué?», preguntó Mateo, con los ojos entrecerrados por la desconfianza. Gabriel miró al niño con respeto, como si reconociera en él algo de su padre. «Porque su tío Rodrigo tiene conexiones peligrosas», dijo sin endulzar las palabras. «El notario del pueblo, el juez local, 2 policías y el administrador del registro de propiedades. Todos le deben favores o reciben sobornos. Si yo hubiera presentado estos documentos inmediatamente después de la muerte de su padre, habrían desaparecido en 24 horas. Habrían dicho que eran falsificaciones, habrían encontrado la manera de destruirlos». Elena sintió que la rabia le ardía en el pecho. «Entonces, ¿qué ha cambiado ahora?», exigió saber. «Que ayer recibí una llamada de mi contacto en el Registro Federal de Chihuahua», dijo Gabriel, con el tono sombrío de quien trae malas noticias. «Rodrigo presentó documentos para vender las tierras que les quitó. Ya tiene un comprador, una empresa minera de Canadá que quiere explotar los yacimientos de cobre que hay en las colinas del este. La venta se va a cerrar en 8 días». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mateo la sostuvo del brazo. «¿8 días?», repitió Elena con voz ahogada. «8 días», confirmó Gabriel. «Una vez que venda, aunque después demostremos que la propiedad era ilegal, recuperar las tierras será casi imposible. La empresa minera tiene abogados que pueden mantener el caso enredado en los tribunales durante décadas. Y para entonces ya habrán destrozado las tierras con la minería». «Las tierras de mi padre», murmuró Elena. «Las tierras donde crecí, donde Tomás plantó cada árbol frutal con sus propias manos». Gabriel asintió con gravedad. «Por eso estoy aquí. Tenemos que actuar ahora. Mañana a primera hora debo presentar estos documentos ante el juez federal en Chihuahua. No ante el juez local, ese está comprado. Ante el juez federal, que no tiene ninguna conexión con Rodrigo. Con estos papeles puedo conseguir una orden de suspensión inmediata de la venta, pero necesito que usted venga conmigo». «¿Ir a Chihuahua?». Elena miró hacia la casa, donde Lucía y Daniela las observaban. «No puedo dejar a mis hijos aquí solos». «Tráigalos», dijo Gabriel. «Es más, insisto en que los traiga. El juez federal querrá verla a usted y a los herederos directos. Su presencia hará el caso más sólido». Elena se mordió el labio inferior. Cada fibra de su ser le gritaba que no confiara, que no saliera de la seguridad de esa roca, que no arriesgara a sus hijos.
pero también sabía que quedarse inmóvil mientras Rodrigo vendía su legado no era una opción. «¿Cómo sé que no me está tendiendo una trampa?», preguntó Elena directamente. «¿Cómo sé que Rodrigo no lo envió para sacarnos de aquí?». Gabriel la miró a los ojos sin parpadear. «No tiene forma de saberlo con certeza», admitió. «Pero piénselo. Si yo trabajara para Rodrigo, ¿por qué vendría hasta aquí? Podría simplemente haber dicho dónde está usted y él habría mandado a alguien a intimidarla. Además, tengo esto». Gabriel metió la mano en el bolsillo interior de su chamarra y sacó algo pequeño envuelto en un pañuelo blanco. Lo desenvolvió con cuidado y se lo mostró a Elena. Era el anillo de bodas de Tomás. Elena sintió que las rodillas se le doblaban. Mateo la sostuvo con más fuerza. Ese anillo tenía una inscripción en el interior, algo que solo ella y Tomás sabían. EP plus TS. Romanos 8:38. «¿Dónde consiguió eso?», susurró Elena con la voz rota. «Tomás me lo dio el último día que nos vimos», explicó Gabriel con suavidad. «3 semanas antes de su muerte. Me dijo que si algún día tenía que venir a buscarla, le mostrara esto. Dijo que usted sabría que era real porque nadie más conocía la inscripción». Elena tomó el anillo con manos temblorosas. Lo giró hasta ver las letras diminutas grabadas en el interior. EP plus TS. Romanos 8:38. Ese versículo había sido leído en su boda. «Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios». Las lágrimas corrieron por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Está bien, mamá», dijo Mateo con voz firme. «Podemos confiar en él». Elena asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Llamó a Lucía y Daniela, que corrieron hacia ella. Las abrazó a las 3 contra sí, sintiendo el calor de sus cuerpos pequeños. «Señor Montoya», dijo Elena, levantando la cabeza con determinación renovada. «Iremos a Chihuahua con usted, pero antes necesito que me ayude con algo». «Lo que necesite», respondió Gabriel. «Necesito llevar los documentos originales del cofre, no solo las copias. Quiero que el juez vea todo, incluyendo la muestra de plata, y necesito dejar esta casa asegurada. Si Rodrigo se entera de que nos fuimos, intentará destruir este lugar». Gabriel asintió. «Tengo un candado en mi camioneta y puedo ayudarle a cargar lo que necesite». Pasaron la siguiente hora preparándose. Elena y Gabriel bajaron al sótano y sacaron las carpetas del cofre, la muestra de plata envuelta en terciopelo y una de las lámparas de aceite como evidencia del cuidado con que Tomás había preparado todo. Mateo ayudó a su madre a empacar ropa limpia para todos en una bolsa de lona. Lucía guardó comida en una canasta. Daniela metió su muñeca de trapo y un dibujo que había hecho de la casa sobre la roca. Cuando todo estuvo listo, sellaron la trampilla del sótano y la cubrieron con la alfombra raída. Gabriel clavó tablones sobre las ventanas desde dentro antes de salir. Elena cerró la puerta principal con el candado nuevo que Gabriel había traído, uno mucho más fuerte que el anterior. El cruce de regreso a la orilla fue más fácil ahora que Gabriel podía ayudar con las poleas. Hicieron 3 viajes, primero las bolsas y los documentos, luego los niños, y finalmente Elena y Gabriel juntos. Cuando todos estuvieron de pie en tierra firme, Elena se volvió a mirar la casa sobre la roca. Se veía pequeña y solitaria, azotada por la corriente, como una isla de madera oscura en medio del río furioso. Pero ya no le parecía un castigo. Era su fortaleza, su santuario, la prueba de que Tomás la había amado lo suficiente para planear hasta el último detalle de su protección. «Volveremos», prometió Elena en voz baja. «Volverán», confirmó Gabriel. La camioneta de Gabriel era una Ford vieja pero bien mantenida, con los asientos de cuero agrietados pero limpios. Los niños se acomodaron en la parte trasera, compartiendo el espacio con las bolsas. Elena subió adelante, sosteniendo la caja con los documentos sobre su regazo como si fuera un tesoro invaluable. Que lo era. El camino hacia Chihuahua era largo, casi 5 horas serpenteando por las sierras. Gabriel conducía con cuidado, esquivando baches y piedras sueltas. Durante la primera hora nadie habló mucho.
Los niños se quedaron dormidos, arrullados por el movimiento. Elena miraba por la ventanilla, viendo pasar los pinos y los barrancos, pensando en todo lo que estaba en juego. ¿Sabía mi esposo que iba a morir?, preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio. Gabriel apretó el volante con más fuerza. Pasó un largo momento antes de responder. «No lo sé con certeza», dijo finalmente. «Pero la última vez que lo vi, 3 semanas antes del accidente, me dijo algo extraño. Me dijo: Gabriel, si algo me pasa, cuida de que mi hermano no destruya a mi familia. Y si se llevan la tierra, asegúrate de que al menos conserven la roca». En ese momento no entendía a qué se refería con la roca. Ahora sí. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Fue realmente un accidente?, preguntó con voz apenas audible. Gabriel tardó aún más en responder a esta pregunta. Cuando lo hizo, su voz estaba cargada de una ira contenida. Oficialmente, Tomás murió cuando su camioneta perdió los frenos en la Cuesta de los Pinos. La investigación concluyó que fue fallo mecánico, pero yo contraté a un mecánico independiente para que revisara los restos. Encontró marcas en las líneas de freno que parecían cortes, no desgaste natural. Elena sintió que el estómago se le revolvía. ¿Rodrigo lo mató? No puedo probarlo, admitió Gabriel. Por eso no he dicho nada. Sin pruebas concretas, acusar a Rodrigo de asesinato solo haría que nos tacharan de locos y destruiría nuestra credibilidad ante el juez. Pero entre usted y yo, señora Salazar, sí. Creo que su cuñado mandó a sabotear esa camioneta. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de controlar la oleada de rabia que amenazaba con ahogarla. Rodrigo no solo les había quitado las tierras, no solo los había humillado y expulsado, le había quitado a Tomás, le había robado al padre de sus hijos, le había arrebatado al hombre que había amado durante 15 años. «Lo vamos a detener», dijo Elena con una calma helada. «No solo vamos a recuperar las tierras, vamos a asegurarnos de que pague por todo lo que hizo». Gabriel la miró de reojo y en sus ojos Elena vio respeto y algo parecido a la esperanza. «Eso espero, señora Salazar», dijo. «Eso espero». Llegaron a Chihuahua cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Era una ciudad ruidosa y caótica, después del silencio de la sierra. Los edificios de concreto se alzaban como montañas artificiales. El tráfico rugía en las calles. La gente caminaba deprisa, absorta en sus propios asuntos. Gabriel estacionó frente a un hotel modesto pero limpio en el centro de la ciudad. «Descansen aquí hoy», dijo. «Mañana a primera hora, a las 8 de la mañana, nos presentamos ante el juez Héctor Domínguez en el Tribunal Federal. Les conseguí una audiencia de emergencia citando el riesgo de venta fraudulenta». «¿Y si el juez no nos cree?», preguntó Elena. «Entonces habremos perdido», respondió Gabriel con honestidad brutal. «Pero los documentos que tenemos son sólidos. El testamento está certificado por un notario federal, no uno local. Las escrituras tienen sellos oficiales que Rodrigo no puede haber falsificado. Y la muestra de plata demuestra que los derechos minerales tienen valor real. Tenemos una buena oportunidad». Elena asintió. Gabriel les ayudó a subir las bolsas a una habitación en el segundo piso con 2 camas grandes y un sofá. Era simple, pero estaba limpia, con cortinas amarillas que dejaban entrar la luz del sol. Daniela corrió a mirar por la ventana, maravillada por la vista de la ciudad. «Descansen», insistió Gabriel. «Yo voy a revisar los documentos una vez más y a prepararme para mañana. Vendré por ustedes a las 7 de la mañana». Cuando Gabriel se fue, Elena se dejó caer en una de las camas, exhausta. Mateo se sentó junto a ella. Lucía y Daniela exploraban el baño, fascinadas por el agua caliente que salía del grifo con solo girar una llave. «Mamá», dijo Mateo en voz baja, «¿y si mañana perdemos?». Elena tomó la mano de su hijo entre las suyas. «Entonces buscaremos otra forma», respondió. «Pero no vamos a perder, Mateo. Tu padre nos dio todas las herramientas. Ahora solo tenemos que usarlas bien». Esa noche Elena apenas durmió. Repasaba mentalmente cada documento, cada detalle de la historia que tendría que contarle al juez.
Practicaba las palabras en su mente, buscando la forma de sonar creíble sin parecer desesperada, de ser firme sin ser agresiva. Cuando finalmente se quedó dormida, soñó con Tomás. Estaban de pie juntos en la roca, viendo el río fluir a su alrededor. Él le sonreía y le decía: «Confía en la roca, mi amor, es más fuerte de lo que parece». A las 7 en punto de la mañana siguiente, Gabriel tocó a la puerta. Elena ya estaba despierta y vestida con su mejor ropa, que no era gran cosa, pero estaba limpia y planchada. Los niños también estaban listos, con las caras lavadas y el cabello peinado. El Tribunal Federal era un edificio imponente de piedra gris, con columnas altas y ventanas que parecían ojos juzgadores. Elena sintió que las piernas le temblaban al subir los escalones de la entrada. Mateo caminaba a su lado con la barbilla en alto. Lucía y Daniela iban de la mano, mirando todo con ojos muy abiertos. Gabriel los guió por pasillos de mármol hasta una sala de audiencias en el tercer piso. Era un espacio formal, con bancos de madera oscura y el escudo nacional colgado detrás del estrado del juez. Olía a papel viejo y a cera para muebles. Se sentaron en la primera fila. Gabriel colocó los documentos sobre la mesa frente a ellos, organizados con precisión militar. Elena sostenía la muestra de plata envuelta en terciopelo, apretándola contra su pecho. A las 8:05, una puerta lateral se abrió y entró el juez Héctor Domínguez. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris peinado hacia atrás y lentes de montura metálica. Su rostro era serio, pero no cruel, marcado por arrugas que hablaban de años tomando decisiones difíciles. «Buenos días», dijo el juez, sentándose detrás de su escritorio. «Entiendo que tenemos una solicitud de orden de suspensión de venta. Licenciado Montoya, proceda». Gabriel se puso de pie y comenzó a presentar el caso. Habló con claridad y precisión, explicando la muerte de Tomás, la falsificación del testamento por parte de Rodrigo, el despojo de las tierras y la evidencia que tenían de la propiedad legítima. Mientras hablaba, iba pasando documentos al juez, quien los examinaba con expresión impenetrable. Elena observaba cada movimiento del rostro del juez, buscando alguna señal de qué estaba pensando. Pero el hombre era como una estatua de piedra. Cuando Gabriel terminó, el juez se quitó los lentes y los limpió lentamente con un pañuelo. «Es un caso interesante», dijo finalmente. «Licenciado Montoya, estos documentos parecen estar en orden, pero tengo una pregunta importante antes de tomar cualquier decisión». «Dígame, su señoría», respondió Gabriel. El juez miró directamente a Elena. «Señora Salazar, ¿por qué esperó tanto tiempo para presentar esta evidencia? Su esposo murió hace más de 2 meses. Fue despojada de su propiedad hace 3 semanas. ¿Por qué viene ahora, justo cuando la venta está a punto de cerrarse?» Elena sintió que todos los ojos de la sala se clavaban en ella. Era el momento de la verdad. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblando pero la voz firme. «Porque mi esposo me enseñó a ser paciente, su señoría», respondió. «Me enseñó que a veces la roca que todos desprecian es la más valiosa. Y me enseñó que antes de actuar hay que asegurarse de estar parada en tierra firme». El juez la observó en silencio por un momento que se sintió eterno. Y entonces, por primera vez desde que había entrado a la sala, sonrió levemente. «Interesante», murmuró. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un hombre entró apresuradamente, con el rostro rojo de furia y los ojos inyectados de sangre. Era Rodrigo. «Esto es un fraude», gritó señalando a Elena con un dedo acusador. «Esa mujer está mintiendo. Esos documentos son falsificaciones. Exijo que se detenga esta audiencia inmediatamente». Detrás de él entraron Irma y el notario del pueblo, ambos con expresiones de pánico mal disimulado. El juez golpeó el mazo contra su escritorio con un sonido que retumbó como un trueno. «Orden en la sala», bramó. «¿Quién es usted y cómo se atreve a interrumpir una audiencia federal?» Rodrigo se detuvo en seco, como si recién se diera cuenta de dónde estaba. Pero era demasiado tarde. Había entrado como un toro enfurecido y ahora todos podían ver exactamente quién era. Elena lo miró directamente a los ojos y por primera vez desde la muerte de Tomás, sonrió. El juez Domínguez se puso de pie con una lentitud deliberada
que hizo que el silencio en la sala se volviera casi sólido. Sus ojos, fríos como hielo detrás de los lentes, se clavaron en Rodrigo con una intensidad que habría hecho retroceder a un hombre más inteligente. Pero Rodrigo estaba demasiado cegado por la furia y el pánico para reconocer el peligro. «Le voy a preguntar una vez más», dijo el juez con una voz peligrosamente baja. «¿Quién es usted?». Rodrigo se enderezó, tratando de recuperar algo de compostura. Se alisó la camisa arrugada y respiró profundo. «Soy Rodrigo Salazar Mendoza, su señoría, hermano del difunto Tomás Salazar, y heredero legítimo de las propiedades que esta mujer», señaló a Elena con desprecio, «está tratando de robarme mediante documentos fraudulentos». «¿Heredero legítimo?», repitió el juez, sentándose nuevamente y juntando las manos sobre el escritorio. «Interesante. ¿Y cómo supo usted de esta audiencia?». «Es una sesión de emergencia que se programó ayer por la tarde. No se publicó en ningún registro público». Rodrigo parpadeó, desconcertado por la pregunta. El notario que lo acompañaba dio un paso atrás, como tratando de desaparecer entre las sombras. «Yo tengo contactos que me informan de asuntos legales que me conciernen», tartamudeó Rodrigo. «¿Contactos?», repitió el juez, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de eso. «Señor Salazar, tome asiento. Si tiene algo que alegar en contra de estos documentos, tendrá su oportunidad de hacerlo, pero si vuelve a interrumpir mi sala o a gritar de esa manera, lo haré desalojar. ¿Queda claro?». Rodrigo apretó la mandíbula, pero asintió y se sentó en uno de los bancos del fondo. Irma se deslizó junto a él, con el rostro pálido. El notario permaneció de pie cerca de la puerta, como calculando si podría escapar sin ser notado. El juez volvió su atención a Gabriel. «Licenciado Montoya, continúe con su presentación». Gabriel asintió y tomó otra carpeta. «Su señoría, como estaba explicando, el testamento que el señor Rodrigo Salazar presentó en el pueblo de Batopilas supuestamente tiene 12 años de antigüedad. Sin embargo, tenemos aquí el testamento original de don Vicente Salazar Ochoa, padre de Tomás y Rodrigo, certificado por el notario federal Armando Villegas hace 32 años, donde se establece claramente que todas las propiedades pasan a su hijo Tomás por ser el mayor y por demostrar, cito textualmente, responsabilidad y carácter apropiado para la administración de las tierras familiares». Gabriel pasó el documento al juez, quien lo examinó detenidamente. «Además», continuó Gabriel, «tenemos el testamento de Tomás Salazar, redactado hace 13 años y actualizado hace 2 años, donde él deja todo a su esposa Elena Patricia Ruiz Salazar y a sus 3 hijos, Mateo, Lucía y Daniela. Este testamento fue registrado ante mí como testigo y ante el notario federal Roberto Castañeda de esta ciudad de Chihuahua. Aquí están las copias certificadas». Mientras el juez revisaba los papeles, Rodrigo se movía inquieto en su asiento. Elena podía verlo desde donde estaba sentada. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando niños jugaban cartas, y él sabía que había perdido, pero no quería admitirlo. «Su señoría», la voz de Rodrigo cortó el silencio. «Con todo respeto, esos documentos pudieron haber sido falsificados después de la muerte de mi hermano. El licenciado Montoya claramente está coludido con mi cuñada». El juez levantó la vista lentamente. «¿Está usted sugiriendo que un notario federal falsificó documentos?», preguntó con un tono gélido. «Estoy sugiriendo que hay intereses económicos de por medio», respondió Rodrigo, recuperando algo de su arrogancia habitual. «Mi hermano y yo tuvimos diferencias, es cierto, pero él sabía que yo era el más capacitado para administrar las tierras. Por eso me las dejó a mí». «Mentiroso». La voz de Mateo sonó clara y fuerte en la sala. El niño se había puesto de pie con los puños apretados a los costados. «Mi padre nunca te dejaría nada. Decía que eras un ladrón y un cobarde». «Mateo». Elena trató de callarlo, pero el juez levantó una mano. «Déjelo hablar», ordenó. «Joven, ¿qué edad tiene?». «11 años, su señoría», respondió Mateo, sin apartar los ojos de Rodrigo. «Y supongo que conocía bien a su padre». «Mejor que nadie», dijo Mateo con la voz quebrada pero firme. «Mi papá me contó todo. Me dijo que mi tío Rodrigo
Había falsificado documentos cuando yo tenía 1 año. Me dijo que por eso construyó la casa en el río, para protegernos del día en que mi tío intentara robarnos. Me dijo que confiara en mi mamá, que ella sabría qué hacer. Elena sintió que el corazón se le rompía y se hinchaba al mismo tiempo. Su hijo, su pequeño Mateo, que había tenido que crecer demasiado rápido, estaba parado frente a un juez federal defendiendo su honor con la valentía de un guerrero. El juez observó al niño por un largo momento, luego miró a Elena y finalmente a Rodrigo. «Señor Salazar», dijo dirigiéndose a Rodrigo, «¿trajo usted documentos que respalden su reclamo?». Rodrigo se volvió hacia el notario del pueblo, quien tragó saliva nerviosamente. «Yo los tengo en mi oficina, su señoría», tartamudeó el notario. «Puedo traerlos mañana». «¿Los tiene en su oficina?», repitió el juez con incredulidad. «Señor, usted sabía de esta audiencia y vino hasta Chihuahua sin traer los documentos que supuestamente prueban el reclamo de su cliente. ¿Le parece eso profesional?». El notario abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Permítame adivinar», continuó el juez con un tono cada vez más frío. «El testamento que usted tiene en su oficina no está certificado por un notario federal, ¿verdad? Está certificado por usted mismo, y casualmente apareció días después de la muerte de Tomás Salazar». El notario miró al suelo, derrotado. El juez tomó uno de los documentos que Gabriel había presentado y lo estudió con atención. Pasaron varios minutos en los que el único sonido en la sala era el tic-tac del reloj en la pared y la respiración agitada de Rodrigo. «Licenciado Montoya», dijo finalmente el juez, «¿mencionó usted algo sobre derechos minerales?». «Sí, su señoría», Gabriel se apresuró a responder. «Tomás Salazar adquirió los derechos minerales de la propiedad conocida como La Roca del Río, hace 12 años, justo después de descubrir la falsificación. Aquí está el título registrado ante la Secretaría de Economía». Gabriel pasó otro documento. El juez lo leyó y arqueó una ceja. «Esto dice que hay una veta de plata documentada en la propiedad». «Así es, su señoría». Elena habló por primera vez en varios minutos. Su voz temblaba, pero era clara. «Mi esposo me dejó una muestra. ¿Puedo mostrarla?». El juez asintió. Elena se puso de pie con piernas temblorosas y caminó hacia el estrado. Desenvolvió el terciopelo negro y colocó la roca con vetas plateadas sobre el escritorio del juez. Incluso bajo la luz artificial de la sala, la plata brillaba con un resplandor casi hipnótico. El juez tomó la roca con cuidado, girándola en sus manos, examinando las vetas que serpenteaban por la superficie. «Esto es plata de alta pureza», murmuró. «Y según el título, ¿toda la formación rocosa le pertenece a usted?». «Sí, su señoría», respondió Elena. «Mi esposo lo registró a mi nombre y al de nuestros hijos». Rodrigo se puso de pie de un salto. «Esa roca no vale nada», gritó. «Es solo un peñasco en medio del río, no hay ninguna mina ahí». «¿Cómo lo sabe?», preguntó el juez con falsa inocencia. «¿Ha explorado usted la propiedad?». Rodrigo se quedó mudo. Irma le jaló del brazo, tratando de hacer que se sentara, pero él se zafó bruscamente. «Todos saben que esa casa es inhabitable», insistió Rodrigo. «Le dejé eso a mi cuñada como una burla, como lo que ella merece después de...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de confesar. El silencio que siguió fue absoluto. El juez puso la roca de plata de vuelta sobre el escritorio y se reclinó en su silla, estudiando a Rodrigo con una expresión que mezclaba disgusto y fascinación, como si estuviera observando un insecto particularmente repulsivo. «¿Le dejó esa propiedad como burla?», repitió el juez lentamente, saboreando cada palabra. «Señor Salazar, ¿está usted admitiendo que despojó a esta mujer de sus propiedades legítimas y le dejó lo que consideraba una propiedad sin valor para humillarla?». Rodrigo se dio cuenta del error demasiado tarde. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. «Yo no quise decir eso», balbuceó. «Me expresé mal. Lo que quería decir es que...». «Creo que se expresó con perfecta claridad», cortó el juez. Tomó su mazo y lo golpeó una vez contra el escritorio. «He escuchado suficiente. Esta es mi decisión.
Se ordena la suspensión inmediata de cualquier venta de las propiedades registradas a nombre de Tomás Salazar. Se ordena una investigación completa de los documentos presentados por el señor Rodrigo Salazar ante las autoridades de Batopilas. Se ordena la restitución provisional de todas las propiedades a la señora Elena Patricia Ruiz Salazar hasta que se resuelva el caso definitivamente. Y se ordena que el señor Rodrigo Salazar y el notario miró al hombre cerca de la puerta. ¿Cuál es su nombre? Eusebio Ramírez, su señoría, susurró el notario con voz quebrada. Se ordena que el señor Rodrigo Salazar y el notario Eusebio Ramírez no se acerquen a la señora Salazar ni a sus hijos, ni interfieran de ninguna manera con las propiedades en cuestión, so pena de ser procesados por desacato y fraude. ¿Queda claro? Sí, su señoría, murmuró Elena, sintiendo que las lágrimas le brotaban incontrolables. Esto es injusto, gritó Rodrigo. Usted no puede... Puedo y lo hago, cortó el juez. Y le sugiero que contrate un buen abogado, señor Salazar, porque voy a referir este caso a la Fiscalía para que investiguen posible falsificación de documentos y fraude patrimonial. Audiencia terminada. El golpe del mazo resonó como un disparo. Elena se dejó caer en su silla, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Mateo la abrazó por un costado, Lucía por el otro, y Daniela trepó a su regazo. Los cuatro se fundieron en un abrazo mientras las lágrimas corrían libremente por sus rostros. Gabriel se acercó y puso una mano en el hombro de Elena. «Lo logramos», dijo con voz emocionada. «Por Dios, lo logramos». Rodrigo salió de la sala como una tromba, con Irma corriendo detrás de él. El notario se escabulló por la puerta lateral, probablemente calculando cuánto tiempo tenía antes de que llegara la policía. Cuando finalmente se calmaron lo suficiente para ponerse de pie, el juez Domínguez bajó de su estrado y se acercó a Elena. Le extendió la mano. «Señora Salazar», dijo con una calidez que no había mostrado durante la audiencia, «su esposo era un hombre sabio, la roca que otros desprecian. Se convierte en la piedra angular», completó Elena, estrechando la mano del juez. «Exactamente», sonrió el juez. «Cuide de esos niños y de esa propiedad. Algo me dice que va a ser más valiosa de lo que nadie imagina». Salieron del tribunal bajo el sol brillante del mediodía. La ciudad de Chihuahua bullía a su alrededor, indiferente al milagro que acababa de ocurrir en la sala del tercer piso. Elena se detuvo en los escalones, dejando que el sol le calentara el rostro, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la paz. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Lucía. «Ahora», respondió Elena con una sonrisa, «volvemos a casa, a nuestra casa». El viaje de regreso fue completamente diferente. Gabriel conducía más relajado, incluso silbando de vez en cuando. Los niños iban despiertos, hablando emocionados sobre todo lo que había pasado, haciendo planes sobre cómo arreglarían la casa sobre la roca, cómo plantarían un jardín en alguna orilla del río, cómo aprenderían a pescar mejor. Elena miraba por la ventanilla, pero esta vez no veía solo árboles y barrancos. Veía posibilidades, veía futuro. Cuando llegaron al río al atardecer, la casa sobre la roca brillaba bajo los últimos rayos del sol, bañada en tonos dorados y rojizos. El agua rugía alrededor como siempre, pero ya no sonaba amenazante. Sonaba protectora, como un guardián eterno. «La semana que viene traigo a un ingeniero de minas», dijo Gabriel mientras ayudaba a bajar las bolsas de la camioneta. «Alguien de confianza que pueda evaluar la veta de plata. Si es tan grande como Tomás creía, van a necesitar permisos de explotación. Y protección legal». «¿Protección?», preguntó Elena. «Cuando la gente sepa que hay plata ahí, van a venir. Van a querer comprarles, van a querer engañarlos, van a tratar de robarles de nuevo», explicó Gabriel. «Necesitan estar preparados». Elena asintió, comprendiendo la advertencia. Esto no había terminado. La batalla legal acababa de comenzar, pero por primera vez tenían armas para pelear. Cruzaron el río en el canasto mientras el cielo se teñía de púrpura. Cuando Elena pisó la roca y abrió la puerta de la casa, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Esta
Era su casa, su roca, su fortaleza. Los niños corrieron adentro, felices de estar de vuelta. Elena bajó al sótano y volvió a encender las lámparas de aceite. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. Las provisiones, los estantes, la mesa con la fotografía de su boda. Se quedó un momento parada frente a la foto, mirando los rostros jóvenes y esperanzados de ella y Tomás. «Lo hicimos, mi amor», susurró. «Usé tus herramientas, confié en tu plan, y funcionó». Esa noche cenaron sopa caliente y pan que Gabriel había comprado en Chihuahua. Comieron sentados alrededor de la estufa contando historias, riéndose por primera vez en semanas. Cuando los niños finalmente se fueron a dormir, Elena se quedó despierta un rato más, sentada junto a la ventana, mirando el río plateado bajo la luz de la luna. Gabriel había dicho que volvería en una semana con el ingeniero. Eso les daba tiempo para descansar, para explorar mejor la propiedad, para empezar a planear el futuro. Elena estaba a punto de irse a la cama cuando escuchó un sonido extraño, un golpeteo rítmico que venía de algún lugar debajo del piso del sótano. Se quedó inmóvil escuchando. No era el río, no era el viento. Era algo más deliberado, más metálico. Bajó al sótano con una lámpara en la mano. El sonido era más claro aquí. Venía de algún lugar detrás de la pared del fondo, la que estaba tallada directamente en la roca. Elena se acercó despacio, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Pasó la mano por la superficie rugosa de la piedra, buscando la fuente del sonido. Y entonces sus dedos encontraron algo, una grieta en la roca, casi invisible a simple vista. Y la grieta estaba fría, mucho más fría que el resto de la pared. El golpeteo se detuvo abruptamente. Elena se quedó paralizada, con la mano todavía presionada contra la grieta helada. Y entonces, desde el otro lado de la pared de roca, alguien golpeó de vuelta. 3 golpes lentos y deliberados que hicieron eco en el sótano como latidos de un corazón de piedra. Elena dejó caer la lámpara. La lámpara rodó por el suelo de piedra, su llama oscilando salvajemente antes de apagarse. Elena se quedó en la oscuridad absoluta, con la mano todavía presionada contra la grieta helada, sintiendo las vibraciones de esos 3 golpes resonar a través de la roca, como si la montaña misma tuviera pulso. «¿Mamá?», la voz somnolienta de Mateo llegó desde arriba. «¿Estás bien?». Elena tragó saliva, tratando de controlar el pánico que le apretaba la garganta. «Sí, mi amor», respondió con voz temblorosa. «Solo se me cayó la lámpara, vuelve a dormir». Escuchó los pasos de Mateo alejarse. Esperó, conteniendo la respiración, presionando la oreja contra la grieta de la roca. Durante un minuto largo, no hubo nada más que el rumor distante del río. Luego, tan claramente que no podía estar imaginándolo, escuchó voces. Voces masculinas, amortiguadas por la piedra pero inconfundiblemente humanas. «Tiene que estar por aquí. La veta cruza justo. Sáez más profundo, necesitamos más profundo». Elena retrocedió de la pared como si la piedra la hubiera quemado. Había alguien al otro lado, alguien cavando, alguien buscando la plata. Con manos temblorosas, Elena encontró la lámpara caída y logró volver a encenderla después de 3 intentos. La luz reveló algo que no había notado antes en la pared del fondo: marcas de cincel antiguas, apenas visibles, formando lo que parecía ser el contorno de una puerta o entrada sellada hace mucho tiempo. Elena subió corriendo las escaleras, cerró la trampilla del sótano y arrastró una caja pesada sobre ella. Despertó a Mateo sacudiéndolo suavemente del hombro. «Mateo, despierta. Necesito que escuches con mucho cuidado y no asustes a tus hermanas». El niño se sentó de inmediato con los ojos alertas. Había aprendido a reconocer el tono de peligro real en la voz de su madre. «¿Qué pasa?». «Hay alguien tratando de entrar al sótano, desde el otro lado de la roca», susurró Elena. «Creo que saben de la plata. Creo que están cavando un túnel». Mateo palideció, pero mantuvo la compostura. «¿Qué hacemos?». «Tú te quedas aquí con tus hermanas. Tranca la puerta desde dentro. Si alguien que no sea yo o el señor Gabriel intenta entrar, gritas con todas tus fuerzas. El sonido viaja por el río, alguien te escuchará». «¿A dónde vas?».
A buscar ayuda. Elena se puso su chal sobre los hombros. Y a averiguar quién está del otro lado de esa pared. Salió de la casa al aire frío de la madrugada. La luna llena convertía el río en una cinta de plata líquida. Elena cruzó en el canasto con movimientos rápidos y precisos que la sorprendieron a ella misma. Apenas 3 semanas atrás, ese cruce la había aterrorizado. Ahora lo hacía casi sin pensar. Cuando llegó a la orilla, comenzó a correr por la vereda que subía hacia el pueblo. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban, pero no se detuvo. Necesitaba llegar a la casa de don Esteban. Él conocía estas sierras mejor que nadie. Había trabajado en las minas antiguas de joven. Si alguien sabía de otros accesos a la roca, era él. Llegó a la casa del anciano jadeando, con el costado adolorido. Golpeó la puerta con fuerza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Don Esteban, por favor. Una luz se encendió dentro. La puerta se abrió y apareció el viejo con una bata raída y expresión alarmada. Señora Elena, ¿qué pasó? ¿Los niños están bien? Los niños están bien, jadeó Elena, pero hay alguien intentando entrar a la casa, desde abajo, desde dentro de la roca. Don Esteban se quedó muy quieto. Algo cruzó por su rostro arrugado, una expresión entre miedo y comprensión. Pase, dijo haciéndose a un lado. Necesito contarle algo que debí haberle dicho hace semanas. Entraron a la pequeña cocina. Don Esteban puso agua a calentar para té y se sentó pesadamente frente a Elena. La roca del río, comenzó con voz cansada. No es solo una roca, es la entrada natural a uno de los sistemas de túneles mineros más antiguos de estas sierras. Los españoles lo descubrieron hace 300 años. Cavaron por debajo del río, siguiendo las vetas de plata que corrían como raíces bajo el agua. Pero hubo derrumbes. Muchos hombres murieron. Sellaron la mayoría de las entradas, menos la que está en su sótano. Elena sintió que el estómago se le hundía. ¿Por qué no me lo dijo? Porque pensé que nadie más lo sabía, respondió don Esteban. Esos mapas se perdieron hace 100 años. Cuando Tomás compró los derechos minerales, vino a preguntarme sobre la historia. Le conté todo. Él exploró los túneles, mapeó lo que pudo alcanzar sin equipo especializado. Me hizo jurar que no le diría a nadie, ni siquiera a usted, hasta que fuera el momento adecuado. Alguien más tiene los mapas, dijo Elena. O alguien más está buscando a ciegas. O Rodrigo encontró una forma de acceder a la información que Tomás guardaba, añadió don Esteban con expresión sombría. Su cuñado es terco. No va a dejar que una orden judicial lo detenga. Si no puede quitarle las tierras legalmente, va a tratar de robar la plata directamente. Elena se puso de pie de un salto. Tengo que volver. Los niños están solos. Espere. Don Esteban fue a su habitación y regresó con una escopeta vieja pero bien mantenida. Tome esto y esto. Le dio también una linterna de mano y un silbato. Si hay problemas, use el silbato. Yo vendré con ayuda. Elena tomó las cosas con manos temblorosas. Nunca había disparado un arma en su vida, pero el peso de la escopeta en sus manos le dio una extraña sensación de poder. Hay algo más, dijo don Esteban, deteniéndola en la puerta. Esos túneles son inestables. Si alguien está cavando desde otro lado sin saber lo que hace, podría causar un derrumbe. La roca donde está su casa es sólida, pero lo que está debajo es como un queso suizo. Si colapsa, el río podría tragarse todo. Las palabras le helaron la sangre, pero Elena asintió y salió corriendo de vuelta hacia el río. Cuando llegó a la orilla y miró hacia su casa, su corazón casi se detiene. Había una luz moviéndose en el sótano. Una luz que no era la lámpara de aceite. Era el haz brillante de una linterna moderna, moviéndose de un lado a otro. Alguien había entrado. Elena cruzó el río más rápido de lo que nunca había creído posible, jalando la cuerda con fuerza desesperada. Cuando llegó a la roca, subió del canasto y corrió hacia la casa. La puerta seguía cerrada desde dentro, tal como la había dejado. «¡Mateo!», gritó golpeando. «¡Soy yo! ¡Abre!». La puerta se abrió de inmediato. Mateo estaba pálido, con Lucía y Daniela aferradas a él como lapas asustadas. «Mamá, hay alguien abajo», susurró.
Escuchamos ruidos hace como 10 minutos, y luego se escuchó como si algo se rompiera. Elena puso la escopeta en manos de Mateo. Si alguien sube por esa trampilla que no se halló, apuntas y gritas. No necesitas disparar, solo asustarlos. ¿Entendiste? Mateo asintió, tragando saliva pero sosteniendo el arma con determinación. Elena tomó la linterna de don Esteban y bajó las escaleras del sótano paso a paso, tratando de no hacer ruido. La trampilla estaba como la había dejado, con la caja encima. Los sonidos venían efectivamente de detrás de la pared del fondo. Se acercó con cuidado y presionó la oreja contra la roca. Podía escuchar claramente ahora el sonido de picos golpeando piedra, de hombres gruñendo con el esfuerzo, de rocas cayendo. Y estaban cerca, muy cerca. Elena estudió la pared con la luz de su linterna. Las marcas de cincel formaban un rectángulo casi perfecto, de aproximadamente 1,5 metros de alto por 1 metro de ancho. Era definitivamente una entrada antigua que había sido sellada. Y por las grietas que ahora serpenteaban desde el centro del rectángulo, alguien estaba a punto de romper la barrera desde el otro lado. Necesitaba saber quién estaba ahí. Necesitaba ver sus caras, identificarlos. Si era Rodrigo o gente que él había contratado, necesitaba pruebas. Elena apagó su linterna y esperó en la oscuridad. 5 minutos después, la pared comenzó a resquebrajarse. Primero pequeñas grietas que se extendían como telarañas. Luego un sonido de roca partiéndose. Un golpe fuerte. Otro. Y de repente, un agujero del tamaño de un puño apareció en el centro del rectángulo sellado. Luz amarilla se derramó por el agujero. Elena se pegó contra la pared lateral, fuera del rango de visión de quien estuviera al otro lado. «¡Ya casi!», gritó una voz que Elena reconoció de inmediato. Era Macario, el capataz que trabajaba para Rodrigo. Unos golpes más, y pasamos. «¿Estás seguro de que la plata está aquí?», preguntó otra voz. Esta Elena no la conocía. El patrón Rodrigo lo dijo. Encontró un mapa viejo en las cosas de su hermano. La veta principal está justo detrás de esta pared. Una fortuna en plata pura. Más golpes. El agujero se hizo más grande. Elena podía ver ahora sombras moviéndose del otro lado, siluetas de al menos 3 hombres. «Cuando saquemos la plata», continuó Macario con codicia en la voz, «el patrón nos da 10%, suficiente para retirarnos». «¿Y la viuda?», preguntó el otro hombre. «El patrón dice que una vez que tengamos la plata, esa casa se va a derrumbar con un accidente muy lamentable. El río se la va a tragar, y a cualquiera que esté adentro». Elena sintió que la sangre se le helaba. No solo querían robar la plata, querían matarlos. El agujero ahora era lo suficientemente grande para que un hombre delgado pasara. Macario metió la cabeza, alumbrando con su linterna el sótano del otro lado. «Está vacío», anunció. «Vengan, rápido». Elena sabía que tenía segundos para decidir. Podía correr escaleras arriba, tomar a sus hijos y huir. Pero entonces perderían la casa, la plata, todo. Y Rodrigo seguiría libre, siguiendo siendo una amenaza. O podía quedarse y pelear. Elena pensó en Tomás, en todo lo que él había hecho para protegerlos, en la roca que había elegido específicamente porque era la más sólida, la más segura. Se quitó el silbato que don Esteban le había dado y lo sopló con todas sus fuerzas. El sonido agudo y penetrante llenó el sótano, rebotó contra las paredes de roca, se amplificó hasta convertirse en un alarido ensordecedor que hizo que Macario gritara y se golpeara la cabeza contra el borde del agujero al retroceder. Arriba, Elena escuchó a Mateo gritar también, gritar pidiendo ayuda, usando su voz como arma tal como ella le había enseñado. Los hombres del otro lado del túnel maldijeron y retrocedieron. Elena escuchó sus pasos alejarse corriendo, sus voces llenas de pánico. Pero Elena sabía que volverían, probablemente con Rodrigo, probablemente con más hombres. Tenía que sellar esa pared de nuevo y rápido. Subió corriendo las escaleras. «Mateo, ayúdame. Necesitamos tapar el sótano». Juntos, madre e hijo, comenzaron a bajar todo lo que podían mover. Cajas de provisiones, los catres plegables, sacos de frijol, todo. Lo amontonaron sobre la trampilla
creando una barricada improvisada. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. «Estamos bajo ataque, mi amor», respondió Elena con honestidad brutal. «Pero vamos a estar bien. Tu padre construyó esta casa para resistir cualquier cosa». Daniela comenzó a llorar. Elena la abrazó con fuerza. «Escúchenme los tres», dijo, mirándolos uno por uno. «No vamos a huir. No vamos a dejar que nos roben lo que es nuestro. Pero necesito que sean valientes. ¿Pueden hacer eso por mí?». Los tres niños asintieron, incluso Daniela a través de sus lágrimas. Elena miró por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos rosados del amanecer. Don Esteban había dicho que vendría con ayuda si escuchaba el silbato. Pero ¿cuánto tardaría? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que Rodrigo y sus hombres volvieran? Como si la hubieran invocado con su pensamiento, Elena vio luces de linternas moviéndose en la orilla opuesta del río. Muchas linternas. Contó al menos 8, tal vez más. Y entre todas ellas, reconoció la silueta inconfundible de Rodrigo, parado con las manos en las caderas, mirando hacia la casa sobre la roca con una expresión que Elena podía imaginar perfectamente, incluso desde esa distancia. Furia absoluta mezclada con determinación despiadada. Rodrigo gritó algo que el ruido del río se tragó. Luego señaló hacia el canasto. Los hombres comenzaron a moverse hacia el mecanismo de polea, preparándose para cruzar. Elena tomó la escopeta de las manos de Mateo y se paró en el umbral de la puerta. «Nadie cruza este río», dijo en voz baja, más para sí misma que para sus hijos. «Esta es nuestra roca, y yo soy la piedra angular». Levantó la escopeta y apuntó hacia el cielo. Nunca había disparado un arma, pero Tomás sí le había enseñado dónde estaba el seguro y cómo sostenerla para no lastimarse con el retroceso. Quitó el seguro, respiró profundo y jaló el gatillo. El disparo retumbó como un trueno sobre el río, haciendo eco contra las paredes del cañón. Las aves dormidas salieron volando de los árboles en bandadas asustadas. Los hombres en la orilla se detuvieron en seco. Elena recargó con movimientos torpes pero determinados y disparó de nuevo, esta vez apuntando a las rocas cerca de donde estaba Rodrigo, lo suficientemente cerca para mandar el mensaje, pero no para herir a nadie. La piedra explotó en una nube de polvo y esquirlas. Rodrigo y sus hombres retrocedieron. Elena recargó una tercera vez y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «El primero que toque ese canasto recibe el siguiente tiro en el pecho. Esta es mi propiedad, mi casa, y ustedes ya no tienen ningún derecho de estar aquí». Su voz resonó sobre el agua clara y poderosa. Ya no era la voz de una viuda asustada que acababa de ser expulsada de su hogar, que era la voz de una mujer que había encontrado su fuerza, que había aprendido a usar las herramientas que su esposo le había dejado, que estaba dispuesta a pelear por sus hijos con uñas, dientes y, si era necesario, con plomo. En la orilla opuesta, bajo la luz creciente del amanecer, Rodrigo levantó el puño y gritó algo que Elena no pudo escuchar, pero cuyo significado era claro. Esto no había terminado, pero por ahora, en este momento, mientras sostenía esa escopeta humeante en sus manos y sentía a sus 3 hijos presionados contra su espalda, Elena supo una verdad absoluta. No importaba cuántos hombres trajera Rodrigo, no importaba cuántos túneles cavara, no importaba cuántas veces intentara robarles, asustarlos o destruirlos. La roca era de ellos, y la roca no se movería. Rodrigo y sus hombres se quedaron en la orilla durante lo que pareció una eternidad. Elena podía verlos discutiendo, señalando hacia la casa, hacia el canasto, hacia el río. Uno de ellos, probablemente Macario, señalaba aguas abajo como sugiriendo otro punto de cruce. Pero Rodrigo negaba con la cabeza. El río Batopilas era traicionero en esta temporada. Este era el único cruce seguro en kilómetros a la redonda, y Elena lo controlaba. Mateo se asomó por la ventana, observando con los ojos entrecerrados. «Se están yendo», murmuró. «Están caminando de regreso hacia el pueblo». Elena no bajó la escopeta. Sabía que Rodrigo no se rendiría tan fácilmente. Esto era solo una retirada táctica. «Mamá»,
Lucía tiró de su falda. «Tengo miedo». Elena se agachó, todavía sosteniendo el arma, y abrazó a su hija con un brazo. «Yo también», admitió con honestidad. «Pero el miedo no nos va a paralizar. ¿Sabes por qué?» Lucía negó con la cabeza. «Porque tu padre nos dejó esta roca, y las rocas no tienen miedo. Las rocas solo resisten». Daniela se unió al abrazo, y luego Mateo. Los cuatro se quedaron así, apretados en el umbral de la puerta, mientras el sol terminaba de salir sobre las sierras y el río seguía cantando su canción eterna. Una hora después, cuando Elena empezaba a preguntarse si don Esteban realmente había escuchado el silbato, vio movimiento en la orilla, pero no era Rodrigo regresando. Era una caravana de 3 camionetas y 2 hombres a caballo. Reconoció la camioneta de don Esteban al frente, seguida por el vehículo de Gabriel Montoya. La tercera era una patrulla de la policía estatal. Elena sintió que algo en su pecho se aflojaba. Ayuda había llegado. Don Esteban fue el primero en cruzar, seguido por Gabriel. Luego vino un hombre corpulento con uniforme de la policía estatal y otro más joven vestido con ropa de trabajo que llevaba equipo de minería en una mochila. «Señora Salazar», dijo el policía, quitándose el sombrero. «Soy el comandante Héctor Reyes. Recibimos un aviso de don Esteban sobre una situación de emergencia, y el juez Domínguez nos llamó personalmente esta mañana. Parece que su cuñado no respetó la orden judicial». Elena los invitó a pasar. La casa de repente se sintió muy pequeña con tantos adultos adentro. Gabriel la tomó del brazo. «¿Están bien? ¿Los niños están bien?» «Estamos bien», respondió Elena. Pero Rodrigo intentó entrar desde abajo, desde los túneles antiguos. El hombre joven de ropa de trabajo se adelantó. Era moreno, de unos 30 años, con manos callosas y ojos inteligentes. «Soy Arturo Beltrán, ingeniero de minas. Don Gabriel me contrató para evaluar la propiedad. Si me permite, necesito ver ese sótano inmediatamente. Si hay gente cavando sin conocer la estructura de los túneles, toda esta formación rocosa podría colapsar». Todos bajaron al sótano. Elena tuvo que mover primero todas las cosas que había amontonado sobre la trampilla. Cuando finalmente abrieron la tapa, el aire que subió era húmedo y olía a tierra removida. Arturo se puso una linterna en la cabeza y bajó primero. Los demás lo siguieron. En el sótano, el agujero en la pared del fondo era ahora claramente visible a la luz del día que se filtraba desde arriba. Arturo se acercó con cuidado, estudiando las grietas que irradiaban desde el hueco. «Maldita sea», murmuró. «Estos idiotas estuvieron a punto de provocar un derrumbe mayor». Metió la cabeza por el agujero, alumbrando el túnel del otro lado. «Puedo ver sus herramientas. Se fueron con prisa. Hay picos, palas, lámparas. ¿Es seguro?», preguntó el comandante Reyes. «Por ahora», respondió Arturo retirándose del agujero, «pero necesitamos reforzar esto inmediatamente. Y necesito explorar el sistema completo de túneles para evaluar qué tan estable está todo». «¿Hay realmente plata ahí?», preguntó don Esteban con curiosidad. Arturo examinó las paredes del sótano con su linterna, pasando los dedos por las vetas que serpenteaban en la roca expuesta. «Hay más que plata», dijo lentamente con un tono de asombro creciente. «Señora Salazar, ¿su esposo llegó a explorar estos túneles completamente?» «No lo sé», admitió Elena. «Solo sé lo que decía en su carta, que había una veta de plata». Arturo sacó una pequeña herramienta de su mochila y raspó un poco de material de la pared. Lo estudió a la luz de su linterna, luego lo olió, finalmente lo tocó con la punta de la lengua. «Esto no es solo plata», declaró. «Hay zinc, plomo, y si no me equivoco, oro. Esta es una veta polimetálica, y por el grosor y la dirección, podría extenderse por kilómetros bajo el río». El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió que la cabeza le daba vueltas. «¿Oro?», repitió con voz débil. «No mucho, probablemente menos del 5% del total», explicó Arturo. «Pero combinado con la plata, el zinc y el plomo, estamos hablando de una mina que podría generar millones de dólares en los próximos años. Tal vez decenas de millones si la veta es tan extensa como creo». Gabriel se rió,
un sonido lleno de incredulidad y alivio. Tomás sabía, dijo, por eso compró los derechos minerales, por eso construyó esta casa aquí, no solo para proteger a su familia, sino porque sabía exactamente lo que había debajo. Y Rodrigo también lo descubrió, añadió el comandante Reyes con tono sombrío. Por eso arriesgó violar una orden judicial federal. Por eso está dispuesto a cometer violencia. Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de codicia, corrigió Elena con amargura. Mi cuñado siempre fue codicioso, pero esto lo ha vuelto loco. El comandante Reyes sacó una libreta y comenzó a tomar notas. Señora Salazar, necesito que me cuente exactamente qué pasó anoche, todo lo que vio y escuchó. Vamos a presentar cargos formales contra su cuñado por allanamiento de morada, intento de robo, amenazas y violación de orden judicial. Con su testimonio y la evidencia física de este túnel, podemos arrestarlo hoy mismo. Elena le contó todo, los golpes en la pared, las voces que había escuchado, el plan de Macario y los otros hombres de hacer que la casa colapsara accidentalmente, con ella y sus hijos dentro. El comandante escribía rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Esto es intento de homicidio, dijo cuando Elena terminó. No solo allanamiento, su cuñado va a pasar años en prisión. Sí pueden encontrarlo, señaló Gabriel. Rodrigo no es tonto, probablemente ya está huyendo. Déjenmelo a mí, dijo el comandante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tengo hombres vigilando todas las salidas del pueblo, y ya pedí refuerzos de Chihuahua. Si Rodrigo Salazar sigue en esta región, lo encontraremos. Arturo se acercó a Elena. Señora, con su permiso, quiero pasar los próximos días explorando estos túneles. Necesito mapear todo el sistema, identificar puntos de peligro y evaluar el potencial de la mina. Traeré equipo apropiado y un equipo de 2 personas más. Nos quedaremos en el pueblo y vendremos cada día. Elena asintió, abrumada por todo lo que estaba pasando. Hace solo un mes, había sido expulsada de su hogar, humillada, despojada de todo. Y ahora estaba parada en el sótano de una casa que supuestamente no valía nada, escuchando a un ingeniero hablar de millones de dólares. Hay algo más que deben saber, dijo don Esteban, que había estado callado hasta ahora. Su voz sonaba pesada, cargada de algo parecido a la culpa. Yo le conté a alguien sobre los túneles, hace como 2 semanas. Un hombre vino preguntando, dijo que era historiador, que estaba investigando las minas antiguas de la región. Le conté las historias que sabía. No imaginé que... ¿Cómo era ese hombre?, preguntó el comandante. Alto, delgado, con bigote, llevaba lentes. Dijo que su nombre era Profesor Mendoza. El comandante y Gabriel intercambiaron miradas. No hay ningún Profesor Mendoza en los registros universitarios de la región, dijo Gabriel. Lo verifiqué cuando comencé a investigar el caso. Era alguien que Rodrigo mandó para conseguir información. Don Esteban se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, Elena, fui un tonto, un viejo tonto. Elena puso una mano en el hombro del anciano. Don Esteban, usted nos ayudó cuando nadie más lo hizo. Usted vino esta mañana con la policía. No tiene nada que perdonar. Pasaron el resto del día asegurando la propiedad. Arturo y el comandante Reyes sellaron temporalmente el agujero en la pared del sótano con tablas gruesas y concreto de secado rápido. Gabriel instaló un candado mejor en la puerta de la casa y ayudó a Elena a crear un sistema de señales. Si ella necesitaba ayuda, colgaría una bandera roja en la ventana que daba al pueblo. Don Esteban prometió vigilar desde su casa con binoculares cada mañana y cada tarde. Cuando finalmente todos se fueron y el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Elena se sentó en el suelo del sótano con sus 3 hijos, rodeada por las provisiones que Tomás había dejado, bajo la luz cálida de las lámparas de aceite. ¿Somos ricos, mamá?, preguntó Daniela con la inocencia de sus 6 años. Elena se rió, un sonido que salió mezclado con un sollozo. No lo sé, mi amor. Tal vez, pero lo más importante es que estamos juntos y que esta casa, esta roca, es nuestra. ¿El tío Rodrigo va a ir a la cárcel?, preguntó Lucía.
Si hay justicia en este mundo, sí, respondió Elena. Va a ir, dijo Mateo, con la certeza absoluta de un niño que ha visto demasiado para su edad. Papá lo planeó todo, hasta esto, hasta que el tío Rodrigo se desesperara tanto que cometiera un error que no pudiera esconder. Elena miró a su hijo mayor, sorprendida por su comprensión. ¿Crees que tu padre sabía que esto iba a pasar? Creo que papá sabía que el tío Rodrigo era codicioso, respondió Mateo, y que la codicia hace que la gente cometa errores estúpidos. Creo que papá nos puso aquí, en el único lugar donde estaríamos seguros, y esperó a que el tío Rodrigo se colgara con su propia soga. Elena abrazó a su hijo, maravillada por su inteligencia. Tomás habría estado tan orgulloso. Esa noche durmieron todos juntos en un solo catre grande, apretados pero calientes, seguros. Elena se quedó despierta mucho tiempo después de que los niños se durmieran, escuchando el río, sintiendo la solidez de la roca bajo ella. Pensó en todo el camino que habían recorrido, en la humillación del desalojo, en el terror de los primeros días en esta casa, en el descubrimiento del sótano, en la victoria en el tribunal, y ahora en esto, la revelación de que estaban parados sobre una fortuna. Pero más que el dinero, más que la justicia, lo que llenaba su corazón era otra cosa. Era la certeza de que Tomás, incluso en la muerte, había seguido protegiéndolos. Había tejido una red de protección tan intrincada, tan cuidadosamente planeada, que Elena apenas comenzaba a comprender su verdadero alcance. «Gracias, mi amor», susurró en la oscuridad. «Gracias por la roca». Al día siguiente, justo después del mediodía, Elena estaba enseñando a las niñas a reparar una red de pesca cuando escuchó el sonido de motores acercándose. Múltiples vehículos. Se puso tensa, tomando la escopeta que ahora mantenía siempre cerca. Pero cuando miró hacia la orilla, vio que eran las patrullas de la policía estatal. El comandante Reyes cruzó en el canasto, solo. Traía una expresión satisfecha en el rostro. «Lo tenemos», anunció sin preámbulos. Encontramos a Rodrigo Salazar intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos por un paso ilegal cerca de Ojinaga. Traía una mochila llena de efectivo y documentos falsos. También arrestamos a Macario Ruiz y a otros 2 hombres que confesaron su participación en el intento de robo de anoche. Elena sintió que las rodillas se le aflojaban de puro alivio. ¿Confesaron? Cantaron como canarios, dijo el comandante con satisfacción. En cuanto les dijimos que enfrentaban cargos de intento de homicidio, empezaron a echarse la culpa unos a otros y a Rodrigo. Tenemos grabaciones de todo. Rodrigo va a pasar mínimo 15 años en prisión, tal vez 20. ¿Y el notario Ramírez? También arrestado, por complicidad en fraude documental. Está cooperando con la fiscalía, dando nombres de otras personas que ayudaron a Rodrigo a falsificar documentos a lo largo de los años. Esto va a destapar toda una red de corrupción en la región. Elena se dejó caer en una silla. Era demasiado. Todo estaba pasando demasiado rápido. «Señora Salazar», el comandante se agachó frente a ella, hablando con suavidad. «Sé que ha sido difícil, sé que todavía está procesando todo, pero quiero que sepa algo. Su esposo era un hombre extraordinario. El nivel de planeación, de previsión que tuvo, dejó un camino tan claro para la justicia que nosotros solo tuvimos que seguirlo. Cada documento estaba donde debía estar. Cada testigo que necesitábamos estaba identificado. Incluso Gabriel Montoya tenía instrucciones escritas de Tomás sobre qué hacer en cada escenario posible. Mi esposo era ingeniero», dijo Elena con una sonrisa triste. «Le gustaba que las cosas funcionaran perfectamente». «Pues lo logró», respondió el comandante. «Y ahora usted y sus hijos están seguros. Rodrigo no va a poder tocarlos nunca más». Cuando el comandante se fue, Elena reunió a sus hijos en la roca fuera de la casa. Se sentaron con las piernas colgando sobre el borde, viendo el agua pasar rugiendo debajo de ellos. «Se acabó», dijo Elena. «El tío Rodrigo está arrestado. Ya no puede hacernos daño». Lucía comenzó a llorar de alivio. Daniela la imitó. Mateo mantuvo los ojos secos, pero su barbilla temblaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó el niño.
Elena miró el río, las sierras que se alzaban a ambos lados, el cielo infinito sobre ellos. «Vamos a vivir», respondió. «Vamos a explorar la mina con Arturo. Vamos a aprender a administrar lo que tu padre nos dejó. Vamos a asegurarnos de que ustedes tres reciban la educación que merecen. Y vamos a quedarnos aquí en esta roca porque este es nuestro hogar». «¿Aunque seamos ricos?», preguntó Daniela. «Especialmente si somos ricos», corrigió Elena, «porque esta casa nos enseñó algo que el dinero nunca podrá comprar. Nos enseñó que podemos sobrevivir a cualquier cosa, que somos fuertes, que somos una familia». Una semana después, Arturo regresó con un equipo completo de minería. Pasaron 3 días explorando los túneles bajo la roca. Lo que encontraron superó todas las expectativas. El sistema de túneles era extenso, serpenteando por debajo del río como una red de venas. La veta principal de plata corría por casi 2 kilómetros, con ramificaciones que contenían zinc, plomo y trazas de oro. Arturo estimó que, con las técnicas modernas de minería y los precios actuales de los metales, la mina podría producir entre 50 y 80 millones de dólares en los próximos 10 a 15 años. Pero había algo más. Algo que Arturo descubrió en el túnel más profundo, uno que había sido sellado por los españoles hacía 300 años. Llamó a Elena para que bajara. La guió a través de los túneles con casco y lámparas, explicándole cada formación, cada veta, cada punto de soporte que habían instalado para hacer el sistema seguro. Finalmente, llegaron a una cámara natural en el corazón de la roca, una caverna del tamaño de una habitación grande con el techo abovedado y las paredes brillando con cristales de cuarzo. «Mire», dijo Arturo, alumbrando hacia un rincón. Allí, cuidadosamente apiladas contra la pared, había cajas de madera antiguas, cajas con el sello de la corona española. Arturo había abierto una. Contenía herramientas de minería, documentos enrollados protegidos en tubos de cuero y algo más, barras de plata pura fundida, cada una marcada con el año 1762. «Los españoles escondieron esto antes de abandonar la mina», explicó Arturo. «Probablemente planeaban regresar, pero nunca lo hicieron. Hay 12 cajas. No todas tienen plata. Algunas tienen solo documentos y herramientas. Pero las que tienen plata. Señora Salazar, cada barra pesa aproximadamente 5 kilos. Hay 40 barras. Eso es 200 kilos de plata pura de casi 300 años de antigüedad. El valor histórico y numismático multiplica el valor del metal por 10, tal vez por 20. Elena se sentó en el suelo frío de la caverna, mirando las cajas como si fueran una aparición. «Tomás no sabía de esto», murmuró. «No pudo haberlo sabido. Esto estaba sellado». «No», concordó Arturo, «pero sabía que había algo aquí, y se aseguró de que ustedes lo heredaran todo». Esa noche, de vuelta en la casa sobre la roca, Elena abrió la carta de Tomás por última vez. La había leído tantas veces que ya se sabía cada palabra de memoria, pero esta vez notó algo que no había visto antes. Al final, después de la firma, había una línea más en letra muy pequeña. PD. Las rocas guardan secretos por siglos, pero eventualmente revelan sus tesoros a quienes tienen paciencia para escuchar. Elena sonrió a través de las lágrimas. «Sabías», susurró. «Tal vez no sabías exactamente qué, pero sabías que había más. Siempre hubo más». 2 meses después, un equipo de abogados especializados en minería había ayudado a Elena a establecer una empresa familiar. Los niños eran accionistas minoritarios, protegidos por un fideicomiso que garantizaba su educación y su futuro. Elena controlaba las operaciones, pero con el consejo de Gabriel, Arturo y un contador recomendado por el juez Domínguez. La primera extracción de mineral se vendió por una cantidad que hizo que Elena tuviera que sentarse cuando le dieron la noticia. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Y era solo el principio. Pero Elena no se mudó de la casa sobre la roca. La amplió, sí, añadiendo 2 habitaciones más y un pequeño generador para electricidad. Pero se quedó. Porque esa roca,
Representaba algo que ninguna mansión en la ciudad podría darle. Representaba resistencia. Representaba supervivencia. Representaba el amor de un hombre que había visto el futuro y había construido un puente para que su familia lo cruzara a salvo. La noticia de la viuda que se había convertido en magnate minera se esparció por toda la región. Vinieron reporteros, curiosos, gente con negocios que proponer. Elena los recibía con cortesía pero firmeza. Aprendió a decir no. Aprendió a confiar en su instinto. Aprendió a pararse frente a hombres que habían pasado décadas en los negocios y hacerles saber que ella no era una víctima ni una ingenua. Una tarde, 6 meses después del día en que había entrado gritando a esa casa, Elena estaba sentada en la roca viendo la puesta de sol con sus 3 hijos. Mateo ahora asistía a una escuela privada en Chihuahua, pero volvía cada fin de semana. Lucía y Daniela estudiaban con una tutora que venía 3 veces por semana. «Mamá», dijo Lucía de repente, «¿crees que papá nos está viendo?» Elena miró hacia el cielo que se teñía de naranja y púrpura. «Sí», respondió sin dudarlo. «Creo que nos está viendo, y creo que está sonriendo». «¿Crees que está orgulloso?», preguntó Mateo. «Creo», dijo Elena lentamente, eligiendo las palabras con cuidado, «que tu padre hizo todo esto porque ya estaba orgulloso, porque nos amaba tanto que estuvo dispuesto a planear hasta el último detalle para protegernos. Y creo que donde quiera que esté, está tranquilo sabiendo que funcionó, que su familia está bien, que su roca nos sostuvo cuando más lo necesitábamos». El sol se hundió detrás de las montañas, tiñendo el río de oro líquido. Las sombras se alargaron, el aire se enfrió, pero los 4 permanecieron sentados ahí juntos, sobre su roca inquebrantable. En el pueblo, en la cantina donde los hombres se reunían a beber y a contar historias, ya se hablaba de la viuda de la roca como una leyenda. Decían que era más dura que el metal que extraía de la tierra. Decían que había derrotado a la muerte, a la traición y a la codicia. Decían que el río mismo la protegía, que la roca la había elegido. Y en la celda de una prisión federal, Rodrigo Salazar se enteraba a través de un periódico viejo de que su cuñada acababa de rechazar una oferta de una corporación internacional que quería comprar los derechos de la mina por $100 millones. La rechazó porque, según decía en la entrevista, la mina era el legado de sus hijos y no estaba en venta a ningún precio. Rodrigo arrugó el periódico y lo tiró contra la pared de su celda. Pero incluso su rabia era vacía ahora. Había perdido todo, las tierras que nunca fueron suyas, la libertad, el respeto, el futuro. Y lo peor de todo era saber que Tomás, su hermano muerto, lo había derrotado desde la tumba con una planificación tan perfecta que Rodrigo nunca tuvo ninguna oportunidad real de ganar. La roca que había despreciado resultó ser el tesoro más grande, y él había sido el tonto que la había regalado. En la casa sobre el río, mientras los niños dormían, Elena bajó una última vez al sótano. Tocó la pared de roca con la palma de la mano, sintiendo su textura áspera y fría. «Gracias», le dijo a la piedra, a Tomás, al universo. «Gracias por no dejarme caer». Y en la oscuridad del sótano, rodeada por las provisiones que su esposo había dejado, por la evidencia sólida de su amor y su previsión, Elena finalmente sintió algo que no había sentido desde la muerte de Tomás. Sintió esperanza, verdadera, sólida, inquebrantable esperanza. Porque si habían sobrevivido a esto, podían sobrevivir a cualquier cosa. Y mientras el río cantaba su canción eterna afuera, meciendo la roca en un abrazo que había durado siglos, Elena subió las escaleras hacia donde sus hijos dormían, hacia su futuro, hacia todo lo que estaba por venir. La piedra que los constructores desecharon se había convertido efectivamente en la piedra angular, y sobre ella se construiría algo hermoso. 5 años después, Elena estaba de pie frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, con un vestido azul marino y el cabello recogido en un moño elegante. A su lado, Mateo tenía 16 años y la estatura de su padre. Lucía, de 13, llevaba el cabello trenzado y una sonrisa nerviosa. Daniela, de 11, apretaba la mano de su madre con emoción. El gobernador del estado
estaba por entregarle a Elena el reconocimiento Mujer Empresaria del Año por transformar la mina La Roca en una de las operaciones mineras más responsables y prósperas de la región, generando más de 200 empleos directos para familias de las sierras. Pero Elena apenas escuchaba los discursos. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Después de la ceremonia, rechazó cortésmente las invitaciones a cenas y celebraciones. En lugar de eso, condujo con sus hijos por el camino serpenteante hacia Batopilas, hacia el pequeño cementerio en la colina donde Tomás descansaba bajo un pino centenario. La tumba ahora tenía una lápida de mármol gris, simple pero elegante, con una inscripción que Elena había elegido con cuidado. Tomás Salazar, el hombre que construyó sobre la roca. Elena se arrodilló y puso una mano sobre la piedra fría. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Los niños están bien. Mateo va a estudiar ingeniería como tú. Lucía quiere ser abogada para defender a otras viudas. Y Daniela dice que va a ser escritora para contar nuestra historia». Hizo una pausa, sintiendo las lágrimas calientes en sus mejillas. «La mina está produciendo más de lo que imaginaste. Pero ¿sabes qué es lo más importante? No es el dinero. Es que tus hijos crecieron sabiendo que su padre los amó tanto que les construyó un puente hacia el futuro, que les enseñó incluso en tu ausencia que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en saber dónde pararte cuando todo se derrumba». Mateo se arrodilló junto a su madre y puso su propia mano sobre la lápida. «Gracias, papá», dijo con voz firme, «por la roca, por todo». Lucía y Daniela se unieron, creando un círculo de manos sobre la piedra que marcaba el descanso de Tomás. Cuando el sol comenzó a descender, Elena y sus hijos regresaron a la casa sobre el río. Desde la colina del cementerio podían verla claramente. Ya no era la estructura oscura y amenazante de 5 años atrás. Ahora tenía paredes pintadas de blanco con detalles en azul, ventanas grandes que dejaban entrar la luz y un pequeño jardín de flores silvestres en el lado norte de la roca. Un puente colgante nuevo conectaba la casa con la orilla, reemplazando el viejo canasto oxidado. Pero la roca seguía siendo la misma, sólida, inquebrantable, eterna. Esa noche, los 4 cenaron pescado fresco del río y tortillas calientes, sentados alrededor de la mesa que Tomás había dejado en el sótano y que Elena había subido a la cocina como recordatorio. El sótano ahora era la entrada principal a la mina, reforzado con vigas de acero y sistemas de seguridad modernos, pero la mesa seguía siendo el corazón del hogar. «Mamá», dijo Daniela mientras recogían los platos, «¿alguna vez te arrepientes de haberte quedado aquí en lugar de mudarte a la ciudad?» Elena miró por la ventana hacia el río que brillaba plateado bajo la luna. Pensó en todas las ofertas que había rechazado: mansiones en Chihuahua, departamentos en la Ciudad de México, invitaciones a mudarse a lugares donde sería más fácil criar a sus hijos. «Nunca», respondió con absoluta certeza. «Esta roca nos salvó. Esta roca nos hizo quienes somos. ¿Por qué la abandonaría?» «Porque podrías tener cualquier cosa», insistió Daniela. «Ya tengo todo», sonrió Elena, abrazando a su hija. «Tengo a ustedes, tengo esta casa, tengo la memoria de un hombre que me amó lo suficiente para construirme un futuro cuando el presente era ceniza. ¿Qué más podría querer?» Esa noche, mucho después de que los niños se durmieran, Elena salió a sentarse en la roca bajo las estrellas. El río rugía como siempre, incansable, eterno. Había aprendido a amar ese sonido, a encontrar paz en su constancia. Pensó en Rodrigo, que todavía tenía 10 años más de sentencia. Pensó en Irma, que había huido a Monterrey y nunca volvió. Pensó en el notario corrupto, que había perdido su licencia y su reputación. Pensó en todos los que los habían despreciado, humillado, abandonado, y sintió algo inesperado: piedad. Porque ellos habían perdido algo que el dinero nunca podría comprar. Habían perdido la oportunidad de ver que la verdadera riqueza no estaba en las tierras fértiles que habían robado, sino en la roca que habían desechado con desprecio. Elena se puso de pie, estiró los brazos hacia el cielo estrellado y respiró profundo el aire limpio de la sierra.
«Esta es mi roca», dijo en voz alta, dejando que sus palabras fueran arrastradas por el viento. «Y sobre ella construí mi vida, y la de mis hijos, y nadie, nunca más, podrá quitárnosla». El río respondió con su canción eterna. La roca permaneció firme bajo sus pies, y Elena supo con la certeza que solo viene de haber sobrevivido a lo imposible, que todo estaría bien, porque las rocas que otros desechan se convierten en piedras angulares, y sobre ellas se construyen los más hermosos castillos. A veces, lo que el mundo desecha como basura es exactamente lo que Dios preparó como tu tesoro. Las tormentas más crueles no vienen a destruirte, sino a llevarte al lugar donde siempre debiste estar. Cuando todos te abandonen y te quiten hasta la dignidad, recuerda, hay una roca